Somos la resistencia. El 30 de mayo voy a terminar este espacio en la segunda parte, concentrándome en la memoranza y también momento de pauta como lo fue el 30 de mayo. ¿Qué se puede decir? Más que pues para Nicaragua cambió la historia y la cara y la vida de todos nosotros desde ese día en adelante. Ya existían 98 muchachos fallecidos para el 30 de mayo. Entonces, no sé quiénes, ¿verdad? Decidieron que iban a hacer esa marcha el 30 de mayo, Día de la Madre, para las madres de los caídos, de los muchachos caídos hasta ese momento. Y la convocación fue a una marcha que se llamó en su momento la marcha de todas las marchas en un 30 de mayo. No sé quién la convocó. En aquella época no había partido, no había político, no había persona que te convocara. Era prácticamente pues autoconvocado. Les quiero pedir esta noche que yo voy a compartir la historia mía, de mis recuerdos, lo que yo recuerdo de ese 30 de mayo. Yo viajaba mucho a Nicaragua porque mi mami estaba ya muy enferma, entonces yo estaba viajando constantemente y en esa ocasión pues yo creo que yo fui a propósito, yo iba por 3 días, una semana, porque pues cuando el pasaje bajaba o lo que fuera, yo iba para Nicaragua. También era una época en que comprabas un pasaje y lo podías cambiar el día anterior si gustabas, porque la situación política de Nicaragua, las líneas aéreas más grandes, o decir todas, te permitían cambiar los pasajes para esos días. Quiero que vayan pidiendo la palabra para que después me compartan su historia de un 30 de mayo. No sé si les interesa mi historia, pero se la voy a compartir porque, como me decía la Cielito el día de hoy, y ese día fue para vos igual. Y entonces yo le contesté que no, que jamás, ya el 30 de mayo no fue para mí nunca igual. No es igual. Es la celebración del Día de la Madre, pero no es igual. No, hay como un sentimiento pesado, hay algo pesado en el cuerpo. Y aparte de que este es el día de cumpleaños de mi hijo menor. El pobre, desde ese día yo le celebro su cumpleaños, yo siempre me pongo alegre con él, pero sí, definitivamente para mí el 30 de abril cambió totalmente. Estoy leyendo un comentario que me enviaron, déjenme leerlo. Dice, las madres de abril pidieron ayuda a todas las organizaciones juveniles azul y blanco para la marcha, y así fue que todas se sumaron y se hicieron las convocatorias. Pues yo te voy a decir que no recuerdo dónde lo leí, yo solo alguien me dijo, ve, y ¿cómo te vas a ir si mañana es la marcha de todas las marchas? Y entonces yo le dije, sí, entonces la cambié por lo que les platicaba, que podías cambiar el vuelo en cualquier momento y la línea aérea no te penalizaba. Bueno, voy a empezar y sí, por favor, van pidiendo la palabra, se lo agradezco para que me ayuden en este relato, en esta memoranza del Día de las Madres. A las 8 de la mañana me alisté temprano, no me quedaba en la casa de mi mami porque había enfermeras y había mucha gente que se quedaba durmiendo, y me quedaba cerca de la casa de mi mami, en la casa de una prima, y en la que podía caminar pues a la casa de mi mamá. Eran las 8 de la mañana y yo ya me estaba preparando para irme a la marcha. En la casa también iban a ir, pero yo preferí ir con una amiga que ella me iba a recoger y iba a encontrar a otro amigo que nos íbamos a encontrar. A las 10 de la mañana mi amiga me recogió y nos fuimos a la
a la rotonda de Paul Jenny. Ese era el punto de reunión que nosotros íbamos a tener. A las 10 de la mañana ya estábamos en la FICE y por el nivel de la colonia y también el nivel de la colonia Centroamérica. En ese lugar, por la FICE, vi al ya fallecido Hugo Torres, ¿verdad? Él estaba parado en una esquina viendo intensamente a la gente pasar, delgado, de muy buena forma y el cabello teñido de negro. Me sorprendió verlo ahí en una calle normal, pues como cualquier persona sin custodia, no como las memorias que yo tenía de otros tiempos. Quiero decir que cuando nos reunimos en la Paul Jenny, en la rotonda, había mucha gente con unos vestidos de negro y con unas mantas negras y yo no sabía quiénes eran, pero ahí estaban reuniéndose y agregándose muchos grupos, con mucha gente con pancartas bien preparadas que se miraban de todas las edades. Ahí había de todo, ahí habían niños, ahí habían mamás, ahí iban viejitas, ahí había absolutamente de todo. Llegamos como les decía, a la FICE y al desnivel de la colonia Centroamérica cerca de la 1 de la tarde. Salimos de la Paul Jenny a las 12. Empezamos a caminar y pasamos. Les cuento que yo soy chiquita, soy de estatura pequeña. No me metía dentro de la marcha porque las banderas y el ruido que hacían, ¿cómo se llama? La pusela, los pitos, eso fuerte. Yo no quedaba en medio, quedaba totalmente inmersa dentro de la marcha. Entonces yo me iba al lado de lo que era caminar. Pero eran inmensos. Recuerdo que al caminar, recuerdo este pensamiento en el desnivel de la colonia Centroamérica, que yo sentí que el piso vibraba. Yo sentía que la vibración de las personas al caminar en esa marcha era tan inmensa que todos estábamos vibrando juntos. No sé si era porque estaba en el desnivel o porque definitivamente todos estábamos vibrando con el mismo corazón. Cuando llegamos después del desnivel, seguimos caminando, era una celebración, iban todas las madres, recuerdan las pancartas que habían en el desnivel, hubieron muchas personas que se acercaban y lloraban y se quedaban cerca de ahí. Después de eso, ya estamos hablando de quizás 4:30 de la tarde, cuando ya estábamos cerca de la UCA, y antes de llegar a la UCA, propiamente a las gradas de la UCA, estaba ese video que yo les puse. Había una bandera larga de Nicaragua y estaban muchas manos, muchas muchachas, mucha gente que estaban sacudiendo la bandera y cantando. Creo que, ¿cuál es la canción de este video? ¿Cuál es el que te mandé, Julie? Recordame el título. Nicaragua, Nicaragüita. No, era Por todo el oro, esa canción. Ahí está el video, aquí lo voy a subir en un momento. Viva León. Sí, esa era. Pero te daba una emoción porque, puchica, pues estabas en mera marcha con una bandera inmensa como el largo de media cuadra y la agitaban y era como un río de azul y blanco, era una belleza. Llegamos hasta las gradas de la UCA y en las gradas de la UCA estaban, hacían a un lado a las personas para que las madres llegaran y subieran al podio y supuestamente iban a hablar. Pero desde que llegamos a esa hora, más o menos a las 5 de la tarde que subimos allá arriba, yo puse también en mi perfil una foto que dice, un muchacho lo estaba pintando él con un spray y puso, hoy no muere nadie, viva Nicaragua, y puso la fecha 5:30
2018. Entonces, después de que yo miré que el muchacho estaba tomando muchas fotografías, yo tengo no sé cuántas fotos de ese día. La cosa es que al llegar a la grada de la UCA, mi amiga, yo estoy hablando, describiendo lo que está pasando. Mi amigo me dice, mira, me voy a ir para allá porque dicen que algo está pasando allá, voy a irme para allá, se va para la uni. Y entonces yo me quedo con mi amiga y me dice, mira, no deberíamos de estar aquí arriba, vámonos más para allá, para abajo, porque si pasa algo, aquí estamos totalmente contra la pared y no vamos a poder hacer nada. By the way, les quiero decir de que ella y yo habíamos hecho planes. Primero, no íbamos a correr. Si pasaba algo, no íbamos a correr, nos íbamos a quedar en calma, paradas, y íbamos a estar ahí esperando ver qué era lo que sucedía y hacer una ruta. Yo le dije que yo, con mi gran experiencia de marchista en los Estados Unidos, le dije, vamos a caminar sobre una pared, vamos a ir pegada a la pared, no vamos a correr, no vamos a tal cosa. Entonces ella me dijo que sí, claro que sí. Mi amigo se va para la dirección de la uni, yo me quedo con ella, nos bajamos de la grada, pero ya estamos a las 5:15, después de que yo miré que el muchacho había puesto, hoy no muere nadie, viva en Nicaragua. A las 5:18, de acuerdo a las fotografías que yo tengo, empezaron a pasar las primeras motos. No tomé fotografía de las primeras, pero sí de el muchacho que yo tengo, que tomé 3 fotografías, y los periodistas, todo el mundo empezó a verlo pasar. El que iba manejando la moto llevaba una camisa rayadita, el herido llevaba una camiseta blanca, y el muchacho que lo sostenía sin casco, y el muchacho que lo sostenía llevaba una camiseta negra. El muchacho que iba herido iba como dormidito, no se le miraba sangre, no visiblemente no se miraba sangre. Entonces yo me quedé impactada y supe inmediatamente lo que estaba pasando. Y ahí, después de eso, la gente empezó a correr, la gente empezó a gritar y empezó el pánico enfrente de la UCA. Pero ya se sentía, no se miraba, pero se sentía la gente, pues claro, pues venían de allá, de aquella área, que estaban frente a la uni, el estadio y todo eso. De repente fue una estampida. Y la gente empezó a correr de regreso para atrás, para la ciudad, para los hoteles, para el Hilton y todos esos lugares. Yo había quedado con mi amiga que nosotros no corríamos, que íbamos a ver el área y íbamos a quedarnos, pero ¿para qué? Parecía una gacela la jodida en la carretera, en la calle de enfrente de la UCA. Ustedes saben, las barandas blancas. Era una gacela corriendo, porque pues le dio pánico. Había mucha gente que decía, no corran, y yo estaba de acuerdo, debíamos de quedarnos allí y ver qué era lo que estaba pasando, pero tampoco podía dejar a la mujer que iba corriendo allá. Doblamos en la primera esquina hacia la derecha y ahí empezó esa matancina, la carrera, y no saber qué hacer al salir del área de la UCA. Los restaurantes estaban llenos, no había pasada con vehículos. Ya estamos no es de noche, pero ya está atardeciendo. Llegamos a la primera casa que pudimos llegar de gente que conocíamos y esperamos a ver si nos podíamos mover. Después llegamos a la casa de ella, y de allí la mamá de mi amiga cerró la casa, la pobre señora. No había comunicación, no había teléfonos, no había absolutamente nada. Estabas a tu merced, y ella no tenía, pues sí tenían teléfono de casa, de pared, pues, pero yo no llamé a nadie. Quiero decirles que antes de doblar
allá por Los Robles, no Colonial Los Robles, antes de cruzar para la dirección de Metrocentro, yo oigo que alguien me llama y me llama por mi nombre. Y entonces, pero éramos un mar de gente caminando en todas direcciones. Y yo vuelvo a ver y yo veo un grupo de muchachos en motos, con morteros, con todo lo que, como ellos se vestían, con tapada su cara y con sus sombreros. Y entonces yo reconozco al grupo de muchachos que yo ayudaba, que yo tenía contacto con ellos. Y entonces yo me acerco, cruzo la calle y me voy donde ellos. Y le digo, ¿qué están haciendo aquí? Y entonces ellos me dicen que van para atrás, que van para la dirección de la UCA porque hay un grupo que está atrapado, que no puede salir y que ellos lo van a ir a recoger. Y yo sentí que no los iba a volver a ver. Yo sentí que iban para el peligro, ahí estaban matando gente y sentí mucho miedo. Me acuerdo que me saqué el poquito de dinero, lo que andaba de dinero, y se lo metí en la bolsa. Le di la bendición pues y me despedí de ellos, que todavía tengo contacto con ellos, el grupo de muchachos con los que yo ayudé en aquella época y con los que mantuve contacto siempre. Llegamos a la casa de mi amiga y después yo le digo pues que yo me tengo que ir porque el día siguiente me voy y que tengo que ir a la casa de mi prima, tengo que llegar a la casa de mi prima. Ya es de noche, no hay comunicación y Managua no tiene luz, por lo menos en esa área de Colonial Los Robles no hay luz. Y yo consigo a alguien que me llegue a traer para llevarme a la casa de mi prima. Ay, Dios mío, me estoy haciendo largo, pero ya casi termino. Y él me llega a recoger, contacto a mi amigo que se había quedado en la uni y yo le digo que lo voy a esperar detrás del PAC. Y entonces me voy ahí en una calle y él va a llegar. Él me decía, no puedo llegar porque ahí no pude pasar, y quedamos en el PAC. Voy a apurarme. Él llega y cuando él va a llegar, que casi está al llegar, vienen los muchachos, viene un grupo de muchachos, no mi grupo, pero viene un grupo de muchachos y me dicen, madre, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces yo lo estoy esperando a un amigo que lo voy a recoger. Váyase, me dice, pero inmediatamente me dice que la guardia viene detrás de nosotros y aquí esto va a ser malo. Entonces yo le digo al muchacho que me está manejando, nos tenemos que ir, nos vamos pues. Pero cuando yo digo nos tenemos que ir, aquello empieza una balacera. Tengo el video también, pero no me atrevo pues a ponerlo. Y entonces se los puedo pasar a quien me lo pido. Y empieza una batalla y estamos a fuego cruzado entre los muchachos y la guardia que viene llegando. Aquel muchacho, yo me tiré al carro en el asiento de la parte de atrás y él de retroceso salió de ahí a la calle principal, no a la calle principal, a una de las calles de Altamira. Y este muchacho llega en alguna de esas calles, no recuerdo ahorita, llega y se mete al carro y yo lo toco y está totalmente mojado. Y le digo, ¡ala! Le digo yo, venís reempapado de sudor. Y me dice, no es sudor, es sangre. Y entonces le digo, ¿estás herido? Y me dice, no estoy herido, la sangre no es mía. La cosa es que llegamos, estamos hablando que ya son las 10 de la noche, algo así, no hay luz, el Managua está llena de llantas quemándose, no hay pasada, y los chavalos, nuestros muchachos, estos muchachos jóvenes de Abril, andaban por las calles peleando con la guardia, cerrando calles y tomando Managua, o por lo menos en esa área.
en un momento determinado, yo no sé si debería decirlo, le digo al muchacho, mira, parate en cualquier venta o algo porque tengo que tomar algo. Pero lo que yo tenía que tomar era Centenario o Flor de Caña. La cosa es que lo compramos y me tomé como 4 tragos de Centenario y no podía dejar de temblar ni podía dejar de tener aquel nervio en el cuerpo. La cosa es que logramos salir y llegué a la casa de mi prima, cerca de la casa de mi mami. Casi a las 11:30, 12 de la noche. Y mi prima me dijo, ya te daba por muerta porque hay un montón de gente desaparecida que no la encuentran. Y me dice, no habías podido llegar. Yo llegué, eran las 12 de la noche, había quedado con alguien que me recogiera para ir al aeropuerto. Me bañé esa misma noche, estaba reempapada en sudor. Mi amigo se fue con el otro muchacho que lo iban a ir a dejar. Él también peleó en la uni, mi amigo. Y a la mañana siguiente me recogieron. Yo me acuerdo que yo me bañé, iba con el pelo increíblemente, mi pelo es rizado y iba como una loca. Llegamos al aeropuerto y pasamos Managua, y Managua era después como una guerra. Yo no sé si ustedes han estado en una zona de guerra o si la han visto o si recuerdan esos días, pero todo era gris debido al humo, debido a las cosas quemadas, a los carros volteados, que era pues desde la zona de Villa Fontana o de esa área hasta el aeropuerto. Cuando llegué al aeropuerto estaba totalmente blindado, cerrado, pero logré entrar y llegar al aeropuerto. Y entré inmediatamente y pasé con mi maleta, que yo andaba un bolso pequeño, ya que viajaba solamente por 2 o 3 días. Cuando entré al aeropuerto pasé, no te revisaban mucho, no había mucho, no revisaban, daba el pasaporte y igual entraba de una vez. Y entonces ya llegué, subí a la, no sé, creo, tengo anotado, de acuerdo a mi foto, ¿verdad? Ya llegamos a las 6 de la mañana, llegué al aeropuerto. A las 11 de la mañana entré al aeropuerto. Ya a la 1:00 entré sin revisión y me senté. Empecé a llorar porque pues había sido una experiencia que pues los que vivieron y las memorias de la guerra anterior se salieron todas como flor de piel. Pero ¿cuál es mi susto? Que cuando yo dejo de llorar y ya puedo volver a ver, el que está sentado junto a mí es el Colindres, aquel chiquito con un bigotito pequeño, con un muchacho joven. Y pues, quién sabe qué era lo que habrá pensado, pero cuando yo dejé de llorar me di cuenta que estaba con ese canciller del corrupto de la dictadura. También en el avión estaba don Aníbal Toruño y ellos platicaron. Yo reconocía a don Aníbal, pero no reconocía al diablo ese que estaba ahí al lado mío. Y entonces don Aníbal valientemente le dijo, bueno, es que supo lo que pasó, ¿verdad? La policía me quemó mi radio y después ya no supe pues de él. Yo recuerdo que al salir de Nicaragua y ver cuando el avión levantaba, no podía creer lo que había pasado. Ya llegué a Miami, que era mi primer puerto, y me recogieron y mi hijo me abrazó y me dijo, ¿qué te pasó, mamá? Y entonces yo le dije, entonces no puedo ni contarte, no puedo ni decirte qué es lo que hemos vivido. Pero definitivamente el 30 de mayo es y será recordado como el día de la marcha de todas las marchas, en honor a las Madres de Abril, donde mataron a 13 muchachos en ese día, en ese caos, en esas llantas, en medio de ese horror, donde hicieron a 13 madres más de Abril en ese 30 de mayo. Por eso yo creo que el 30 de mayo nunca puede ser igual para la memoria de ningún nicaragüense. No podemos ser iguales, no podemos nunca dejar que esto vuelva a suceder,
a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a mi amigo, a los chavalos que tuvieron que salir de su país. Yo creo que yo les doy mi testimonio porque fue tan vívido para mí, fue algo que nunca voy a olvidar y que les pido pues que tampoco lo olviden. Ahora las disputas políticas y de notoriedad parecen tan insignificantes cuando recordamos esta soy yo, una mujer cualquiera en una marcha. ¿Y cuántos fuimos? Fuimos muchos, muchísimos. Bueno, entonces ahora les pido que me ayuden y compartamos ese día y contemos nuestra historia, aunque sea solo para acuerparnos y escucharnos y ayudarnos. Sí te lo voy a mandar, Will. Tengo miles de fotos de ese día. Tengo la foto del muchacho que iba en la moto. Nunca he sabido quién es él. Adelante, Yuli, gracias por ayudarnos. Wow, Destelino, yo creo que todos nos sentimos como me siento yo, con un nudo en la garganta. Lo has narrado tan bonito, por decirlo así, bonito, pero es doloroso, pero al mismo tiempo todo lo que narraste es como si lo estábamos viviendo. Tengo algunas dudas de la cuestión cronológica, de cómo se dieron todos los hechos. Mi pregunta es, o cualquiera me lo puede contestar, es que sí, a partir de ahí comenzaron los tranques. Esa es mi pregunta. Creo que alguien más sería más adecuado para contestar. Estamos hablando de que pasó el 18 de abril. El día que empezaron, yo recuerdo perfectamente que el día que empezaron a pensar en un diálogo era más o menos la fecha donde empezaron los tranques. A ver, aquí veo a Flash Nica, me parece que lo había visto. Si alguien también me lo puede escribir y recuerdan la fecha donde empezaron los tranques. Yo me acuerdo que para el año siguiente, para mayo, que mi mami falleció, todavía estaban los tranques, porque no podía llegar mi familia de Estelí a Managua. Cielito, contame, vamos a ver si alguien pues nos puede dar esa información. Will, contanos cuándo empezaron los tranques. Adelante, cielo. Perdonen que están interrumpiendo su celebración del 30 de mayo. Yo tengo algunas preguntas para vos, Destelí. Y también quiero anotar algunos detalles históricos que hoy he estado pensando todo el día y que ahora con esto del dato de los tranques, el diálogo y todo, me llevó a una reflexión. Pero yo quiero decirle algo. Aún el día sea gris, ni sabemos qué va a pasar con fechas como 30 de mayo, pues cada quien tendrá una propuesta sobre la fecha, pero es una disyuntiva que no te deja ser totalmente festivo. Eso te habla de un pueblo tan unido y tan sensible que es capaz de movilizarse por acompañar a unas mamás el 30 de mayo como una fecha para honrar la búsqueda de justicia y como acompañar a un grupo de madres que por separado no iba a encontrar justicia. Yo una vez estaba escuchando una entrevista de la mamá de uno de los fallecidos en Estelí y decía: yo era chayista y yo fui sola a poner la denuncia a la policía, pero no me hacían caso. O sea, ella con todo y eso, ella confiaba en su sistema de justicia todavía, pero no me hacían caso. Decía, me trataban mal, me trataban como loca, me decían que era mentira o me decían que si hubiera estado en mi casa. Entonces
en la parte de visibilizar y de acompañar a las madres, eso para que para que se note la sensibilidad de un pueblo que la acompaña, que les cree, y la presión ciudadana de la búsqueda de justicia. Eso te habla bien del sentimiento ciudadano y cívico de agotar hasta el último recurso por acompañar a lo más importante que tenemos nosotros, la madre, la mamá de uno. Y lo otro que yo quería, bueno, tengo una pregunta de Esteli. Quería saber por qué no habías compartido esto antes. Y también estaba hablando muchos detalles sobre la historia. Hoy yo estaba hablando por teléfono con alguien con quien yo no hablaba hace mucho, y yo le estaba preguntando detalles sobre el Día de las Madres, que fíjense de que yo he olvidado. Yo me acuerdo que yo le decía a esa persona hoy, es que yo me imagino que si había una marcha el Día de las Madres, yo me imagino que el resto del país no estaba celebrando normal el Día de las Madres. Esa persona hasta en una comarca vive y pues probablemente no esté muy enterada, y me decía, sí, porque acaba de pasar lo de abril, y entonces la marcha de todas las madres, la madre de todas las madres fue para acompañar a esas mamás. Seguramente se vio más en la capital, pero claro, tenía un mes que había pasado lo de abril, eso estaba latente, no era un Día de las Madres normal para el resto del país. Y yo estaba como recapitulando. Ahora aquí está el dato sobre cuándo fue lo de los tranques y todo eso. Y la memoria histórica nos pasa la jugada, la memoria histórica, la necesidad de resistir. Hay otro punto en esta parte del Día de las Madres también. Y de ahí, los que no morimos dentro, pero por el exilio no pudimos regresar. Yo había salido de Yita antes de abril, y el viaje seguro mío era el 30 de mayo. El viaje seguro de mucha gente era 30 de mayo, y ese año ya no pudieron volver. Y entonces el tema del rol de madre es un tema con varias alas y todas las alas rotas. Todas las alas rotas. Y yo estaba viendo algo que te perdimos ahí. ¿Ahora? Sí, ya. Entonces yo quiero terminar con esto, con algo que posteó Aún. ¿Qué posteó qué? Aún, sí. Sí. Y ellos decían, ser madre nicaragüense significa despedir a los hijos en el exilio, en la búsqueda de mejores oportunidades o de salvaguardar su seguridad. Entonces, son tantos acontecimientos y tanta mezcolanza que la memoria histórica nos está pasando una jugada bien seria, y nosotros tenemos que hacer estos espacios seguido, acompañar o seguir a las víctimas, porque si no nos perdemos. Han pasado tantas cosas, y cuando eso pasó, muchas veces no nos interesábamos en estar como tan informados. Era como que había una comunicación de adentro con de afuera, que nos movíamos al mismo tiempo y solo queríamos avanzar. Y ahí donde yo digo que si los organismos y los profesionales entendidos en la materia nos hubieran ayudado a documentar este tipo de acontecimientos, cuidado, y la memoria que ya se va perdiendo se lo hubiera quedado en idea y en trauma en nuestra cabeza.
AMA tiene muy buena documentación de las historias de los caídos y leyendo y viendo acerca del 30 de mayo, porque yo me muero por identificar al muchacho que yo le tomé una fotografía. Ya llevo mucho tiempo, pero descubrí que pues fueron no solamente los muertos, sino muchos heridos ese día. Y habrá en algún momento en que yo pueda identificar ese muchacho que yo vi, que vi pasar como dormidito, y otros en otra moto, pero no los logré ver tan bien como ese niño que me pasó al frente. Me escriben que los primeros tranques iniciaron luego de la toma de Laupoli, como el 25 de abril del 2018. Posterior a mayo, ya en junio, y julio y agosto, se levantó la UNAM y se iniciaron los tranques en la UNAM. Pero yo creo que para el 30 de mayo ya estaban los portones cerrados en la UNAM. Si no estoy equivocada, porque yo ya había conocido a ese grupo del que le estoy hablando, que yo apoyaba, como se apoyaban en esos días. Eso es lo que yo recuerdo, porque en la UNAM, en el 6 que yo llegaba cerca de la iglesia de la Divina Misericordia, ahí había portón, ahí nadie entraba, ahí estaban solo los muchachos. ¿Por qué no he hablado de eso? ¿Por qué? Pues porque no recuerdo, porque no sé. Yo te voy a decir una cosa, a mí ese día me levantó un montón de traumas. Fue un montón de traumas que tenía yo enllavado. Me salieron ese día porque era una experiencia súper fuerte. Pero yo me juré, me prometí que yo iba a hacer. Estaba obsesionada, como estuvimos muchos obsesionados en aquella, pues estaba obsesionada con ayudar y ir más en Nicaragua y ayudar en todo lo que fuera posible. Y yo no era la única, había mucha gente que en Nicaragua ayudaba y te ayudaban a ayudar. ¿Alguien quiere compartir algo, muchachos? Porfa, no me dejen aquí hablando solo con la Yuli y la Cielo. Entonces sigo de preguntona. Sigue de preguntona. Entrevistémosla de Estelí, si alguien habla. Digamos que nos pregunta. Lo que yo quiero confirmar, la idea que me quiero dar es que después de esa masacre de la marcha de todas las madres, se podría decir que se reforzaron más los tranques. Entonces, mi pregunta yo diría que sí. Acordate que yo llegaba, quedaba 3 días, 5 días, me iba y regresaba. Yo me acuerdo que ya al final ya los tranques estaban no solo en Managua, sino en todas las ciudades. Fíjate que este grupo de muchachos, después de que hubo, no recuerdo la fecha, sí, después del 30 de mayo y que no, mentira, estoy mintiendo. Voy a hablar lo que yo sé, no lo que no sé. No voy a contestar algo que no sé, solo puedo hablar por este grupo de muchachos con el que yo tenía comunicación. Pasa pues de que invaden la UNAM y entonces ellos tienen que salir de la UNAM. Y entonces yo los voy siguiendo hasta donde van y ellos quedan en Ticuantepe. Y allí había un tranque. Ahí había tranques desde Masaya hasta por todos lados. Entonces eso es lo único que yo te puedo decir. Si alguien le puede contestar, me escribe y yo le contesto a Julie. Si no lo quieren decir en... Coy está pidiendo la palabra. Oh, adelante, Coy. Hola, buenas noches a todos. Desde Lee, créeme o no, voy a seguir tu historia. ¿Cómo van a pensar como una mujer que vive 40 años fuera de Nicaragua va a seguir la historia de la Estelí? Pues les voy a contar. es que tiene tela.
Yo vivo 40 años fuera de Nicaragua. Creo que la última vez que estuve en Nicaragua fue hace más de 20 años, como unos 22, 23 años. En el 2017, un grupo de amigas me había contactado que iban a hacer una fiesta en noviembre del 2018. Entonces, para que todo el mundo se pusiera un poquito así de acuerdo, pues comenzaron a hacerlo antes de tiempo y tal, ¿no? Se nos vino el abril 18 y la fiesta se jodió, pues, ¿no? Entonces tengo una amiga en este grupo de gente que trabaja en el hospital alemán. Entonces, cuando comenzó todo esto, yo me sentía como, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo me acuerdo que en el 2018, el 30 de mayo, la ansiedad era tremenda, ni dormía, estaba todo el día escuchando lo que podía. Las muchachas me dijeron que escuchara Radio Corporación, que la verdad es que los de Corporación tuvieron una cobertura tremenda. Entonces, cuando pasa lo del 30 de mayo, muchachos muertos y todo, mi amiga me comienza a decir, vas a ayudarnos de esta manera, vas a entrarte a los chats donde hay mucha gente. Y yo, ¿qué chats? ¿Qué programa? Yo ni tengo la más menor idea de qué televisión hay allá. Entonces me dieron puntualmente 100% noticia, el chat también de Radio Corporación y creo que esos dos que tenían muchísima audiencia, ¿no? Entonces mi compañera que trabajaba en ese entonces en el hospital alemán me dice, di por favor que el que no encuentre a su ser querido, hay 3 muchachos muertos en el hospital alemán. Y yo me acuerdo que yo entraba a los chats y yo decía, si usted no encuentra a su persona, vaya en el chat, ¿ok? Yo nunca hablé, solamente escribía. Total que me decía ella que no hay 2 ni 3, hay 4, 5. Era terrible. Entonces, y la gente me preguntaba, ¿y cómo es? No lo sé. Si usted no encuentra a su persona, vaya al hospital alemán, que es donde están agarrando a los muchachos muertos en la morgue. Y de esa manera fue que yo fui entrando otra vez a ayudar a Nicaragua, aunque sea de esa manera, y a entrar en la lucha. Pero pues hasta cierto punto, Esteli, yo también seguí tu historia, porque vos te viniste, pero los muchachos pues estaban muertos y yo esa era mi trinchera en ese momento. Yo me sentía como, yo necesito dejarle saber a esa gente que su hijo o su hermano está en este hospital y que lo pueden ir a buscar, que lo vayan a buscar, porque muchas madres o familias no sabían ni dónde comenzar la búsqueda, y desafortunadamente pues uno muchas veces no quiere comenzar la búsqueda en ese lugar tan horrible. Pero gracias por compartir tu historia, Esteli, y te abrazo. Ya sabes que te quiero un chorro. Gracias a todos. Yo también te quiero mucho. Me escriben que sí habían 156 tranques en Managua espérenme, lo voy a leer bien. Espérenme un momento. Cielito, adelante mientras yo veo la información que me mandaron. Que yo les quiero recordar que el país se quemaba, se deshacía, se moría, la gente empezó a levantarse inmediatamente, los de afuera súper desesperados, pero nosotros solo teníamos algunos medios de comunicación, pero los ojos del mundo no estaban en Nicaragua. No estaban en Nicaragua. Yo me acuerdo de la diáspora en Washington haciendo boicot, siguiendo a la Organización de Estados Americanos, acusando al Mauro. Yo me acuerdo de gente movilizada de costa a costa en Estados Unidos para gritar contra los organismos internacionales, siguiendo a los funcionarios. Y no fue hasta el 3 de junio que gracias al asiento que se dio Costa Rica, yo creo que Panamá y Canadá, Estados Unidos, entonces finalmente en la OEA se obtuvo la primera condena internacional. Estamos hablando de 3 de junio, después de casi 24 horas de tener como 2.000 nicaragüenses enfrente, de costa a costa de todos los Estados Unidos en la
no vea, pero hasta el 18 de junio, después también de como mes y medio de incidencia, el Antonio Guterres medio dijo algo también. Entonces estaban pasando como muchas cosas muy seguidas, muy rápidas, muchas muertes, pero también de pronto algunos medios de comunicación no informaban o malinformaban o decían que no estaba pasando, que ya todo estaba controlado, o que eran grupos vandálicos o que eran los de la derecha. Yo no sé si se acuerdan todo eso. Entonces parte de todo eso es que también fue una realidad. Solo el pueblo salvó al pueblo. Solo el pueblo salvó al pueblo, y probablemente eso nos pasó factura ahorita, hace 6 años. A la zumba marumba uno solo como que quería ayudar y ya quería ayudar, y cuando estoy hablando de ayudar hablo de cosas como de la COVID. Pues ya se sabe que aquí hay gente en la diáspora que dejó de comer, dejó de pagar sus biles, de pagar universidades, de pagar universidades, y hasta abandonó económicamente a su familia. Nuestro amigo Lenin comentaba eso, pues se volvió totalmente obsesivo con ayudar y cooperar y todo eso, y lo que hizo COI y la gente que estábamos en el extranjero fue eso, pues la gente que estábamos en el extranjero. Lo que pasa es que yo estaba yendo y viniendo por la cuestión de mi mamá, y entonces pues me permitía llevar ayuda. Me van a echar presa porque estoy confesando todo lo que uno hacía. Pero sí, espérenme, le voy a leer esta información que están leyendo para que la podamos compartir. Dice que había 156 tranques había ya para mediados de junio del 2018, Julie. Y para el 30 de mayo ya había 70 a nivel nacional. O sea que yo solo recuerdo la ciudad con llantas que se quemaban y las cerraban. Los guardias, la policía llegaba, lo quitaba y limpiaban. Pero la ciudad era gris, la ciudad estaba totalmente bajo una situación. En cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier calle podía suceder cualquier cosa. Me gustaría a alguien más que nos platicara, porque ciertamente pues yo solo recuerdo un par de marchas y un par de situaciones. Recuerdo otra marcha donde hirieron a Potosme, el periodista, y entonces yo había tomado unas fotos de ese día, y entonces después ni supe que lo que había sucedido, y entonces cuando yo las publico, yo digo, eran unos horribles paramilitares, unos gordos espantosos, que andaban todos y se vestían con el mismo color de camiseta. Entonces yo tomé una foto y después la publiqué, y Potosme me escribe y me dice, eso fueron los que me dispararon a mí, y ya le quedó a él, pues, ya le quedó a él, ya le quedó a él ya le quedó a él como en su como prueba para él de quiénes habían sido el que lo había disparado, y hasta la tengo la fotografía, y él también la tiene como para recuerdo. Entonces pues yo creo que ya vamos a ir llegando al final del espacio. De Felipe. Sí. Potosme era el colega de Luis Galeano, el 100% Noticias. Sí, él era el colega, y ese día él salió y ellos lo hicieron en vivo. Él iba herido y iban para el hospital. Allí iba Luis, iba con él, y yo de
pura casualidad, pues yo no miré el momento que a él lo dispararon, pero con las fotografías me dicen, vos estabas aquí, yo estaba aquí, ahí fue donde me dispararon. Yo me acuerdo que había balacera, pero yo no miré que a él lo hayan herido, solo fue que yo tomé una fotografía. Ahí todo el mundo andaba con los teléfonos y yo pude salvar todo eso, más todo lo que borré seguramente, porque yo salía del país, y en cambio toda la gente de Nicaragua tuvo que borrar sus cosas porque quedaron en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachos, entonces vamos a ir cerrando el espacio. Les agradezco que nos hayan acompañado. Yo estaba súper orgullosa y contenta de que Otoniel haya estado con nosotros. Fue una visita muy especial que da testimonio del cariño que le tiene a los nicaragüenses, porque pues viene a este grupo pequeño de Somos la Resistencia a hablar con nosotros, a hacernos, contarnos, y ya después como él se expresa, que habla también de nosotros. By the way, Pedro, ya leí el libro de tu papá en un segundo. Creo que yo leo rápido. Yo soy una ávida, pero leo rápido. Pero sí hubieron muchos detalles increíbles que se pueden leer. Adelante, Cielo. Una lectora voraz. Nada, pues yo quiero tener el libro físico, pero que si los milagros existen, a lo mejor un deseo es tenerlo autografiado. Ay, yo también. Yo también. Se lo deberíamos de mandar a algún lugar a Pedro y a ver si no los autografiaran. Y yo quería dice Marisela Tiffer Palacio, te abrazo. Ese día nunca será lo mismo, jamás y nunca. No, jamás. El 30 de mayo es un día de luto y es un día con otro tipo de connotación, aunque sí sabemos que debemos de celebrar a nuestras madres y que nuestras madres es lo más importante, que no diera yo por tener la mía, pero sí, pues tiene esa connotación, es innegable, ¿verdad? Pues, perdóname, Cielito, te interrumpí. Pues yo le quería preguntar a la sala que si solo a mí me pasaba esa ambivalencia, y cuál sería el proceso o la trasladación que tendríamos que hacer. ¿Cambiar la fecha? ¿O cómo? Porque y les voy a confesar, hasta que da sentimiento de inconsciencia, porque pues al final pues hay más razones para reconocer estos días. Alguna vez yo estaba leyendo una nota de un nicaragüense de Boston, y él decía: la dictadura de Ortega es quien por la historia de los siglos le ha dado mayores dolores a las madres nicaragüenses todo el tiempo. Sí, totalmente. Y ahora nos va a quitar la fecha también, nos va a cambiar la fecha, nos arrebató la celebración. No sé, yo quiero como un feedback de la sala sobre eso, no me dejen solo con ese pensamiento. Pues si no nos están hablando, hay días que hay que estarlos ahí, que no tenemos suficiente. Antonio no para de hablar. Ya entró Isidro, vais a ver. Ya entró Isidro, estamos hablando del 30 de mayo y Cielito pues dice si el día debería de cambiar. Fíjate que yo pienso que no, pues el 30 de mayo, que es el día de nacimiento de la Lilian Somoza, era el día de nacimiento de ella, su onomástico, y el viejo Somoza pues declaró el 30 de mayo como el Día de la Madre, el Día del Onomástico de la hija de Somoza. ¿Es cierto eso? Sí, claro que sí. Sí, léelo. ¿Por qué se celebra el 30 de mayo en Nicaragua? Y aquí pues me dicen de que sí, que le gustaría cambiar la fecha y que sea parecido a los días de las madres en otros países. En México es el 10 de mayo, ¿verdad, Martita?
voy a agregar como hablante a Isidro. Te voy a mandar... Isidro, estamos teniendo ahí está. Martita, te voy a mandar el micrófono también. A ver, Antonio. Hola, Auri, hola, Saslaya. Gracias por las palabras que me enviaste, Lourdes. Mesa de Concertación Democrática. ¿Esta es la Mesa de Concertación Democrática o solo se pusieron el nombre? Está Coy, Will, Pedro, Guarda. Adelante, Isidro. Buenas noches, saludos a todos. Y bueno, usualmente no me duermo, increíble, me dormí. No pude venir antes por esa razón. Lo estoy escuchando un momentito y me pareció muy interesante lo que dijo mi cielo. Con todo respeto, yo casualmente en el espacio anterior le hice una pregunta al invitado que se tuvo y creo que la comunicación estaba un poco mala porque él como que no me la entendió muy bien e incluso el co-host trató de repetírsela, pero a eso me refería yo cuando le pregunté que quién había sufrido más en los 80, si las madres o, por no decir el nombre, los muchachos que participaron en el servicio militar. Y es porque a mí siempre me ha llegado muy fuerte el sufrimiento de una madre al perder un hijo. No creo que pueda existir un dolor más fuerte en la vida que eso. Ya por último, los que cumplieron, el soldado que cumple una misión, en cualquier momento un muchacho joven se distrae, disfruta, se ríe y lamentablemente, y como en miles de casos, muere, pero aquella muerte la mayoría de veces llega en un instante. En cambio, el sufrimiento de una madre me consta por muchas experiencias que yo tuve, que perdura no solo antes de que él muera, desde que anda en la montaña, cuando muere y termina hasta que ella muere. Eso es lo más triste que puede verdaderamente ser, lo más duro que puede ser el dolor, el sufrimiento de una madre. Y me pareció interesante creo que ni yo lo había puesto claro, lógicamente en el contexto que lo puso mi cielo y me llegó y me motivó a recordar la pregunta que yo había hecho en el espacio anterior. Ahí lo dejo, bueno, lo sigo escuchando, gracias. Fíjate, Isidro, que yo creo que sí te contestó. Él dijo que todos sufrían. Dijo, recuerdo yo que contestara eso, que todos sufrían. Bueno, Mesa de Concertación Democrática pidió la palabra y está aquí. Adelante, Mesa de Concertación. Sí, muchas gracias. Solo para agradecerles el podcast de hoy y de valorar el trabajo que todos ustedes hacen trayendo esas historias a los diferentes grupos, que me imagino que con el tiempo este grupo va a crecer por el buen trabajo que vienen haciendo. Así que felicitaciones y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen. Gracias, bienvenido a esta sala. Pues somos nicaragüenses en Nicaragua y fuera de Nicaragua, así que bienvenido a que regresé y que pues platiquemos de los temas que son del momento. Sí me dicen personas que me dan feedback que sí, que él contestó, Isidro, habría que escucharlo y ponerlo, pero sí fue un treat tener a Oscar Navarrete esa noche. Tiene una manera de describir las cosas muy buena. A mí me gustó mucho. Adelante, Yuli. Sí, Isidro, reafirmando lo que dice Desterí, yo estaba de co-host esa noche
Y como él no recordaba, yo le hice de nuevo tu pregunta y él inmediatamente la contestó. Dijo eso, que todos sufrían, que todo el mundo sufría. Sí, qué espacio más lleno de información la que nos dio Oscar. Ahí está la fotografía. Quisiera compartir la foto del muchacho que va en la motocicleta, pero no creo que deba. No siento que debo. No sé, me parece que no. Sí te la voy a enviar, Norisela, a ver si me ayuda a identificarlo. Ella piensa que una persona que ella lo señala. Es más, pues fíjate, Norisela, el día de hoy yo se lo mandé a alguien y le digo, ¿será este muchacho? Míralo, porque hoy estuve viendo cosas de esa fecha, del 30 de mayo, y entonces, pero él me da esta cantidad, que no fueron solamente los 13, sino que hubieron muchos heridos, que puede ser que él haya sido herido, pero no haya fallecido, y que no cuente con, pues que no está en el número de ellos. Sí, no, yo nunca he querido publicar. Yo tengo muchas cosas, pero yo sé que existe de todo en las redes. Yo sé que YouTube tiene miles de videos con miles de caras, con miles de cosas, pero yo en lo personal, yo nunca lo he querido publicar, nunca las he querido publicar, ni mis fotografías ni mis videos, porque no vaya a ser para que le ayude a alguien a identificar a alguien que todavía esté en Nicaragua. Bueno, amigos, ahora sí vamos a ir llegando al final de nuestro espacio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado con Otoniel y también pues en esta segunda parte que hablamos del 30 de mayo, que es el Día de las Madres, y que también pues es el aniversario de la muerte de todos estos muchachos, y estamos recordando lo que sentíamos y lo que vivimos esa noche. Le agradezco a Julie, le agradezco a las personas que conversaron conmigo, y que pues pudimos compartir en este momento. Ojalá que no lo volvamos a vivir más. Debemos de construir una nueva Nicaragua, pero si seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos antes, no lo vamos a poder construir. Yo le digo a una persona que le tengo mucho aprecio y su manera de pensar es totalmente un profesional del pensamiento, que no todos van a llegar a ser políticos, no todos van a llegar a ser parte del gobierno, pero sí algunos con mentes brillantes pueden llegar a idear y crear la nueva Nicaragua, es decir, la estructura democrática que necesitamos. Yo creo que más deberíamos de preocuparnos por eso. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué clase de gobierno vamos a tener? Y no estoy hablando de ideología, sino de formas de gobiernos, los check and balances que necesitamos para mantener una nación sana, culta, con respeto a la democracia, que gane quien gane, que pierda quien pierda, y que nosotros continuemos en el ejercicio de la democracia. Bueno, muchachos, buenas noches. Gracias a todos por haber estado esta noche conmigo, y que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva. Somos la Resistencia.